Eh, Buenos días, vamos a hablar de la historia de la odontología. Bueno, comenzaremos hablando por Ra, quien es considerado el primer odontólogo de la historia, que además de médico, se encargaba de tratar las dolencias dentales de los antiguos faraones. Es el médico más antiguo que se conoce en esta especialidad. Se conoce su existencia gracias a un panel hallado en su tumba, que se remonta al año 3000 a.C. Una inscripción en ella incluye el título, el más grande de los que se ocupa de los dientes y de los enfermos. También trataba la salud dental de los obreros, que en su mayoría eran personas que trabajaban en las pirámides. Gesirrah se convirtió en uno de los médicos más respetados del antiguo Egipto y fue famoso durante su vida por sus contribuciones. En el año de 2900 a.C., en Saqqara, uno de los edificios más antiguos que mejor se ha conservado, la pirámide escalonada de Djoser en Egipto, fue encontrada una mandíbula que muestra dos agujeros redondos del mismo diámetro y profundidad, los cuales presuntamente se taladraron para aliviar la presión del pus acumulado en un absceso dental. De los primeros indicios que tenemos de la odontología aparecen en el año 2600 a.C., cuando se encontró en los textos egipcios notas sobre médicos y curanderos que trataban los problemas dentales. De igual manera, entre los tratamientos odontológicos también tomaban en cuenta lo estético, lo que significa que los médicos egipcios incrustaron piedras preciosas en los dientes como adorno de los grandes faraones. Seguidamente, 3 siglos después en la China, se utilizaba la acupuntura, la cual era usada para el alivio del dolor asociado a las caries. De ahí nos vamos al año 800 y 2500, donde los etruscos y fenicios utilizaron bandas y alambres de oro para la reconstrucción de prótesis dentales. En las bandas se colocaron dientes extraídos en el lugar de dientes faltantes y con los alambres eran retenidos en la boca. De ahí, en el año 700 a.C., los etruscos fueron los primeros en utilizar material para implantes, tales como el marfil y conchas de mar. Los mayas utilizaban incrustaciones de oro, piedras preciosas o minerales para la restauración de piezas dentales, no solo por estética, sino también por ornamentación. Posteriormente, los incas y los aztecas tomaron los métodos de los mayas para la reconstrucción de piezas dentales. A continuación, les hablaré un poco de Hipócrates. En el año 460 a.C., Hipócrates fue el que vinculó la caída de los dientes por causa de los alimentos, es decir, fue el que descubrió que los alimentos perjudicaban la salud bucal. Hipócrates, quien de igual manera es considerado padre de la medicina, usaba un alambre caliente para tratar las enfermedades de los dientes y de los tejidos orales. Creyó que los problemas dentales provenían de alguna predisposición natural o una debilidad. La extracción la consideraba solo cuando un molar estaba flojo, pues la operación conllevaba mucho peligro. Pero, en lo que respecta a las pinzas para extraer dientes, dice, cualquiera puede usarlas, ya que la forma en que se deben usar resulta evidente. Estas pinzas a las que se refiere las conocemos como forceps dentales, los cuales antes eran conocidos como odontagras, estaban hechos de hierro y algunos de plomo, el cual resultaba un metal demasiado blando para extraer una muela firmemente enraizada. Y bueno, de ahí nos vamos a las primeras escuelas médicas, las cuales surgieron en el siglo VI a.C., destacando la escuela de Alejandría en Grecia. De ahí nos vamos del año 600 a.C. al 400 después de Cristo. Para esta época en Roma se utilizaba el oro como una especie de material para cubrir algunos huecos dentales. Era algo así como una especie de empaste. En el año 500 después de Cristo se inventaron la primera pasta de dientes en India y China. Estaba elaborada por pimienta, polvo de sal, iris
hojas de menta y flores que le otorgaban un fuerte olor y sabor. En el año 650 después de Cristo, distintos médicos de origen indio identificaron alrededor de 75 dolencias bucales. Y bueno, de ahí nos vamos al año de 1250, el cual fue un año controversial, ya que los barberos franceses comenzaron a realizar el oficio de dentista. Y bueno, en los tiempos medievales, las ciudades contaron con personas que se dedicaban a sacar dientes. Dicha tarea la realizaban los barberos flebotomianos, que eran así llamados en España, porque además de cortar el cabello y la barba, eran también sangradores. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, se refiere a que se encargaban de seccionar y sangrar la carne humana o aplicar sanguijuelas y ventosas a las personas para aliviar. De acuerdo con la mentalidad de esta época, aliviaban los malos humores y las enfermedades. Y de igual manera, este oficio se transmitía de padres a hijos y se aprendía con experiencia. Posteriormente, en el año de 936 a 1013, mientras los árabes ocupaban España, este personaje, el cual se llamaba Albocasis, escribió sobre la inconveniencia de tener los dientes desalineados en el arco dentario, para lo cual creó procedimientos para corregirlos. Bueno, y con esto podemos decir que fue el primer ortodoncista de la historia, además de que se dice que hizo prótesis dentales con dientes de animales. De ahí nos pasamos al año de 1300 a 1368, donde este personaje llamado Guy de Chauliac escribió un libro en el cual analizaba la anatomía y erupción de los dientes. De igual manera recomendó la higiene dental como una norma muy precisa. También citaba enfermedades dentales como el dolor, la corrosión y aflojamiento. A la par de esto, en el año de 1300 en la Universidad de París apareció uno de los primeros textos de odontología, el cual, bueno, fue el libro que les comentaba de este personaje, en donde se acuñaban los términos dientero y dentista. Y de ahí nos vamos a la odontología en el Renacimiento, que data del año de 1452 a 1519, donde Leonardo da Vinci empezó a fijarse y estudiar la boca, ya que esto le servía para dar carácter a sus personajes tallados en mármol o pintados en lienzos. Y bueno, aquí es lo que podemos ver. De igual manera, se escribió el primer libro de la odontología, el cual fue escrito por Francisco Martínez de Castrillo, que como podemos ver es este. El libro se titula Coloquio breve y comprendioso sobre la materia de la dentadura y maravillosa obra de la boca y la orden de curar los dientes. Y bueno, de ahí nos pasamos a la Edad Moderna, que es de 1678 a 1771, para lo cual les hablaré de Pierre Fauchard, quien fue el autor de la obra Le Chirurgien Dentiste, en el año de 1728, donde estaba definiendo todas las enfermedades y casos clínicos, el instrumental quirúrgico, las operaciones a realizar como la prótesis, los consejos sobre higiene dental y enfermedades periodontales, con información detallada y numerosas láminas sobre técnicas de extracción, reimplante, empastes mediante relleno de plomo y zinc, al igual que prótesis dentales. Además, criticó las prácticas y creencias falsas como las del gusano que carcomía el diente. De igual manera, afirmó que el azúcar es la causante de la caries. Usó refuerzos de metal para enderezar los dientes. Creó dientes postizos que parecían reales, puentes dentales y hasta dentaduras enteras hechas con piezas talladas en marfil y usadas y unidas con hilo.
recibió el nombre del padre de la odontología y de igual manera es considerado padre de la ortodoncia antigua. Y bueno, nos vamos al año de 1748, donde tenemos a este personaje que se llama John Hunter, quien escribió un libro titulado Historia natural de la dentadura humana. Este libro fue la base de los textos modernos sobre la anatomía de la mandíbula y los dientes. De igual manera tenemos otros médicos que publicaron sus libros de odontología. Tenemos a Pfaff en 1756, el cual es este personaje, y a Chamath en 1792. Otros igual médicos fue Bunnon, el cual definió la hipoplasia dental. La hipoplasia dental. También tenemos a Mont, que fue el primero en utilizar coronas metálicas de oro, y Bowden, quien se dedicó a la ortodoncia. Y por último tenemos a Hazel, quien escribió la filosofía de la masticación. En 1785, John Winthrop sirve a George Washington como odontólogo, además de que ayudó a motivar al público en general acerca de los dientes fabricados a base de porcelana. Y bueno, aquí podemos ver en esta imagen la dentadura que le pertenecía a George Washington. De ahí nos pasamos al año de 1790, donde salió al mercado la primer silla para el uso de dentistas, que es esta, la cual, como podemos ver, eh, tenía un reposabrazos bastante amplio y un reposacabezas ajustable. 2 años después, Chadwick y Dubois, el cual era un droguero y dentista francés, utilizaron un proceso para hacer dientes de porcelana, los cuales se comenzaron a incrustar a partir del año de 1800. Y bueno, en 1815 se empezó a usar el agua fluorada para prevenir las caries. De igual manera se creó la seda dental para la mejora de la limpieza interdental. Un año después, en 1816, Auguste desarrolló en París la primera amalgama dental, la cual estaba hecha de una combinación de monedas de plata trituradas con mercurio. Esta amalgama no fue mejorada sino hasta 1919, cuando la Armada estadounidense encontró mejores materiales para elaborarlas. De ahí, en 1839, este personaje llamado Charles Goodyear descubrió el caucho vulcanizado. Este descubrimiento ayudó para obtener la base para hacer las prótesis dentales. De igual manera, a la par de esto, se creó la primera escuela de odontología llamada la Escuela de Cirugía Dental en Baltimore, que es esta. Nos pasamos al año de 1844, donde se empezaron a fluorar aguas potables para reducir caries. Y bueno, a la par de esa fecha, Horace Wells habló del óxido nitroso para realizar la extracción dental sin dolor. Este, este óxido nitroso es mejor conocido como el gas de la risa. De ahí nos vamos a noviembre de 1847, donde un médico escocés de nombre James Simpson, el cual es este personaje, introdujo el cloroformo, el cual fue utilizado como un anestésico más fácil y agradable de aplicar que el éter, siendo adoptado con entusiasmo por una gran cantidad de médicos y dentistas cirujanos. Posteriormente, en 1848, Giovanni de Arcoli recomienda el relleno de cavidades con oro. A la par de esto, Waldon Hanchett patenta la silla odontológica, que fue esta. De ahí nos pasamos a 1850, donde John Harris añade tiza a la pasta dental. Este es John Harris y esta es la pasta dental. En 1866, Lucky Hobbs fue la primera mujer en obtener el título de odontología, la cual es ella. 5 años después, en 1871,
James Bale Morrison patenta el primer taladro dental mecánico. Este actualmente lo conocemos como nuestra pizza de alta. Para el año de 1895, Black, que es este personaje, hace investigaciones más completas que las que antes se habían hecho sobre los materiales dentales. También fue él el que estandarizó la preparación de cavidades y el proceso de manufactura de rellenos de plata. Un año después, Wilhelm C. Röntgen descubrió la radiación X, que fue él, la cual nos sirvió para el primer aparato de rayos X para la boca. De ahí nos vamos al 19 de abril de 1904, año en el que se fundó la Facultad de Odontología en México, que es esta. Posteriormente, en 1907, Heinrich Braun introdujo la novocaína como anestesia. De ahí nos vamos al año de 1928, donde la Oficina Nacional de Normas se integra a la ADA. Esta ADA significa Asociación Dental Americana. Esto permitió la organización de los primeros consensos sobre los materiales dentales en Estados Unidos y en todo el mundo en general. Desde entonces la ADA junto con las asociaciones de cada país se comprometen en investigar las características físicas y químicas de las sustancias que se usan, así como de nuevos instrumentos y diferentes métodos de prueba. Y bueno, les hablaré de un personaje importante, el cual fue Edward H. Angle. Angle nació en Estados Unidos en 1885, que él es Angle. De igual manera es considerado padre de la ortodoncia moderna. Gracias a la evolución de las bases científicas y técnicas de la ortodoncia, los molestos tornillos que dañaban la estructura de los dientes fueron sustituidos por gomas elásticas y el bracket, que en general son los aparatos terapéuticos que utiliza el ortodoncista, los cuales adhieren de manera temporal al diente. Esos fueron introducidos en 1928. Otra cosa que aportó fueron las clasificaciones de Angle, que como bien sabemos son tres. Y bueno, en 1929 aproximadamente, Alexander Fleming, que es él, inventó la penicilina, lo cual fue un aporte de gran relevancia al campo de la odontología, pues este antibiótico se incluyó en la mayoría de los tratamientos odontológicos para infecciones dentales. Posteriormente, en 1954, se creó en Suiza el primer cepillo eléctrico, que es este. Un año después, en 1955, Michael Burnacor inventó los rellenos blancos de resina. De igual manera describió el método de adhesión de la resina al esmalte. En 1957, John Borden, que es él, inventó la pieza de mano de alta velocidad de aire, lo que significó una gran ventaja, pues en poco tiempo se podía hacer ya las cavidades dentales, lo cual para ese entonces pues era mucho mejor, porque para hacer las cavidades demoraban mucho tiempo. Entonces pues con este invento era bastante sencillo. Un año después, en 1958, perdón, se introdujo la primera silla dental. Esta ya era totalmente reclinable. Es esta silla. Y bueno, en 1970 surgen los tratamientos de ortodoncia para corregir la dentadura, como los brackets. Para 1980, eh, Ingvar Brånemark describe la técnica para realizar implantes dentales, que es él. Para 1989 ya era posible comprar tratamientos blanqueantes para realizarse en casa. Y por último, en el año 2000 surgieron los distintos tipos de brackets como la ortodoncia transparente y Invisalign. Y bueno, ya para casi finalizar esta presentación, retomaré un poco de la odontología en México. Entonces, pues comenzaré por el hecho de que el 13 de abril de 1823 apareció el diario capitalino El Águila Mexicana, un anuncio de Guillermo Parrot
en el que ofrece sus servicios como cirujano dentista. Estos eran en su domicilio. De ahí daré unas fechas de unos sucesos que fueron durante el siglo XIX. Tenemos que Guadix realizaba un elixir odontológico para cualquier enfermedad bucal. De igual manera, Francisco Lacoste anuncia su llegada a México prometiendo ser el primero en tallar dientes en marfil. Posteriormente, en 1840, sale a la venta un folleto informativo escrito por Antonio Labougui, el cual se titulaba Observaciones generales sobre el cuidado de la dentadura, en donde hablaba de anatomía, cuidados básicos y cómo tratar caries. Un año después, surge una ley para la regularización del ejercicio de la profesión. De igual manera, con esto llegan a México dentistas provenientes de Francia. De igual manera, se expidieron los primeros títulos de dentistas. El 19 de agosto de 1841 lo obtuvo el francés Eugenio Combé. Y bueno, el primer mexicano en recibirse fue Mariano Chacón el 19 de agosto de 1854 y para 1886 se recibe la primera mujer, Margarita Chonrue y Salazar. Para 1887 se edita la revista El Arte Dental. Su director es un mexicano, Alfonso Brito. Se crea una sociedad dental que se denominó Sociedad Odontológica. De ahí, a principios del siglo XX, 6 cirujanos dentistas se organizaron para fundar la Escuela de Odontología. Posteriormente, el director de esta pionera institución fue Ricardo Crombé. Esta institución contaba solo con 6 sillones y máquinas de pedal, cajas para esterilización e instrumentos de demostración. El Consultorio Nacional de Enseñanza Dental se incorpora a la UNAM en 1916 y adopta el nombre de Facultad de Odontología. Y bueno, ¿cómo es la odontología en la actualidad? Bueno, tenemos que en el campo de la odontología, la implantología ya es casi 100% predecible. Las prótesis se realizan por tecnologías informáticas y existen las cirugías guiadas por ordenador. Se usa el microscopio electrónico para efectuar tratamientos con más precisión. También existen materiales que permiten conseguir una estética casi perfecta, lo que significa que en estos tiempos es mucho más fácil asemejar una prótesis a como es un diente natural. La ortodoncia ha evolucionado hasta el punto que se corrige la malposición dental con técnicas novedosas como las férulas removibles. La odontología se practica con técnicas mínimamente invasivas. Existen técnicas y materiales para regenerar el hueso. Se trabaja con el plasma del propio paciente para ayudar a la cicatrización de los tejidos y para la regeneración. De igual manera, existen tratamientos para mantener las piezas dentales en boca, tales como la endodoncia o el tratamiento de conductos. Existen medicamentos, productos de anestesia sin dolor para disminuir la ansiedad del paciente, haciendo más llevaderos los tratamientos dentales. Y bueno, por último, daré mi conclusión y tomé esta frase que es la única guía para el futuro es el estudio del pasado. Esto ya que existe la necesidad del hombre por saber más y por avanzar y no estancarse en el tiempo, lo que nos ha permitido evolucionar firmemente paso a paso la odontología, desde el aporte más primitivo hasta el aporte actual, ya que son muy importantes por haber establecido las bases de la odontología, los inventos como la pasta dental, como la piedra pómex, los instrumentos antiguos para la extracción de dientes, los materiales utilizados para rellenar cavidades en los dientes y las técnicas anteriormente empleadas para la elaboración de prótesis, que aunque ahora se sabe que carecían de buenos fundamentos, saberes y recursos, son precisamente los que motivaron a la sociedad, a la comunidad de odontólogos a impulsar mejor y facilitar la labor del dentista. Sin duda es importante conocer la historia para saber y entender cómo es que han surgido lo que actualmente utilizamos, así como todo lo que se ha pasado para tenerlos hoy en día. Y bueno, por último, aquí están mis referencias. Y bueno, eso sería todo.